Veamos algunos ejercicios entonces. A ver. Lo que estuve cachando es que estaban viendo así como derivadas parciales, plano tangente y después ya se metieron con integrales dobles. Eso es como lo que han visto. No sé, de todo eso no sé qué te gustaría ejercitar. A ver, por ejemplo, si te coloco, a ver, quiero cachar si es que sabes. Si yo te doy esta función, eh, 3x cuadrado menos y veces el seno de x por y. ¿Sabes calcular las derivadas parciales de estas cosas? A ver, quiero saber si puedes hacerlo. Ah, sí. Del Eh, X sería eh, Trata de hacerlo, po, inténtalo. ok. Ujú. Disculpe, el I se trataría como constante, ¿no? Sí, estás haciendo la derivada con respecto a x, ¿cierto? Sí, Claro. sí. Sí, cuando tú derivas con respecto a x, la y es como si fuese un número cualquiera. Mm, Constante. Em, Entonces sería 0 por seno de XY. O, No exactamente, pero cerca. Sí, ya, tienes que derivar con respecto a x, ¿cierto? Entonces, la derivada con respecto a x de esto, ¿cuánto es primero? 6X. Ya, súper. Menos, porque hay un menos, y ahora tengo que derivar esto de aquí. ¿Cómo derivo eso de ahí? Eso de ahí se deriva con la regla de la cadena, ¿sí? Ah, ya. ¿Está bien? Mm, sí. Ya. Entonces se deriva con la regla de la cadena. Sería 0 por el I. Y después sería por seno de, o por menos coseno. Eso, menos coseno. O sea, la derivada del seno es coseno nomás, pero claro, hay un menos atrás igual. Hay que tener ojo también con ese menos.
Entonces sería más coseno de xy. Sí, mira, calculemos la derivada de esta cosa. Ya te lo voy a mostrar. Entonces, esta y, como no depende de la x, es una constante, por lo tanto aparece aquí. Es y veces la derivada del seno de x por y. ¿Ya? Lo importante es calcular esa derivada de ahí, porque la y no importa nada de esa y de afuera. Y esa, la derivada del seno se hace con la regla de la cadena, pues justamente. La regla de la cadena me dice qué cosa. Es la derivada del seno, evaluado en lo mismo, por la derivada de lo que está dentro. ¿Sí? Entonces lo que va a quedar es esto. Menos 6x por, o sea, menos y cuadrado coseno de xy. ¿Cachaste? Ese es el resultado. ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí, estoy pensando. Dale. Entonces el I se mantiene. O sea, esta y de acá, insisto, esta y de aquí, esa es una constante que no le importa nada a la derivada parcial, porque estoy derivando con respecto a x. Entonces, claro, esto es una constante, esta de acá es otra constante, la misma constante. Entonces es como que tienes que pensar como si fuese esto en vez de. Borremos la y y digamos que acá hay un 5 así. ¿Cachai? Quizás así es más fácil para ti. Entonces tienes que calcular la derivada de esto. ¿Ya? Ese 5 del lado izquierdo sale hacia afuera de la derivada y luego tienes que derivar el seno de x por 5 que se hace con la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Está bien? Quizás así es Sí, más entendible. Ya. Solo que en vez de un 5 en realidad es una y, pero es como si fuese un número cualquiera nomás. Por eso entonces queda la y que está fuera del seno, esa y que está ahí multiplicando, y además por la regla de la cadena también va a salir otra y de adentro. Por eso al final queda una y al cuadrado. Pues aparece un i por i. ujú. ¿Sí? ¿Está todo claro entonces? Sí, Ya, voy a copiar lo que aparece aquí en la pizarra. ya. Trata de hacer la otra derivada igual, pues. Esa va a ser distinta. Sí.
Dame 2 segundos, vengo al tiro. Ok. Ya volví por si acaso. ¿Te salió? ¿Cómo va ahí? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, más o menos, lo estoy. Voy a terminar. Ya, dale nomás. Me dio 3x cuadrado más x coseno de xy. Espera, me voy a borrar acá. Dame un segundo, dame un segundo. Déjame borrar esto. Ya, a ver, entonces, borremos esta cuestión. Ya. De nuevo, díctame. El resultado, Sí, 3x cuadrado más x coseno de xy. ya. Veamos. Eh, a ver, si quiero derivar con respecto a la variable y ahora, en primer lugar, este objeto de acá, el 3x cuadrado, la derivada con respecto a y, esto es 0. Desaparece. ¿Por qué? Porque la x es una constante.
como estoy derivando con respecto a y, la derivada de una constante es 0, entonces este factor de aquí no está. Ese no. ¿Está bien? Ujú. Ya, ese factor no. Insisto, la derivada de ese número te va a dar 0, porque es una constante. Ya. Y ahora, ¿qué pasa con este de acá? Para calcular la derivada de ese de ahí, no, lo voy a escribir con color rojo. La derivada de este objeto de acá, bueno, S menos, primero, bajo S menos. Y segundo, como quiero derivar con respecto a Y, acá tengo que hacer la regla de la multiplicación, porque estoy multiplicando Y por seno de XY. ¿Ya? Regla de la multiplicación. ¿Qué te dice la regla de la multiplicación? Es la derivada del Y por el seno de XY más la Y sin derivar por la derivada del seno de XY. Esto derivado. ¿Ok? Regla de la multiplicación. ¿Mm? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Menos la derivada de y, que es 1, por el seno de x, tal cual. Ya espero que vayáis siguiendo lo que estoy haciendo. Más y veces la derivada del seno de x. Y para calcular ahora esta derivada, esta de acá con verde, hay que usar de nuevo la regla de la cadena. Ya para esa derivada hay que usar la regla de la cadena. A ver, ¿cuánto da eso? Regla de la cadena. Es la derivada del seno, que es coseno, evaluado en lo mismo que está dentro, x por y, por la derivada de lo de adentro con respecto a la y, y eso te va a dar x. Entonces ese va a ser el resultado final. Toda esta cosa. Entonces el resultado final, ¿qué es? Es menos seno de xy. Puse seno de x. Seno de xy más xy coseno de xy. Ese es el resultado. ¿Cachaste? Sí. Piénsalo, piénsalo. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo claro, lo voy a copiar. Ya, dale. Ya. Ya. Ya, te voy a poner más ejercicios de esto porque veo que igual te está costando, así que para que practiques derivadas parciales. Ya, otro ejercicio. Dale nomás, sigue practicando. Otra función, a ver, f de x y otra función podría ser, déjame ver, 2x más 3y menos xy más el logaritmo de x cuadrado menos y cuadrado. Ahí está. Lo mismo, calcula las derivadas parciales.
con respecto a X con respecto a Y. Dele nomás. Cualquier cosa me preguntas. Ya. Me dio 2 menos y menos y una fracción. Ya, a ver, veamos. Claro. Sí, sí está bien lo que estáis pensando, claro. Entonces, si quiero derivar con respecto a X, este de acá no importa, ¿no? El 3y desaparece. Te queda la derivada del 2x, que es 2 precisamente. Esta derivada que no importa se anula. Y esta otra derivada de menos xy, como estoy derivando con respecto a x, queda menos y. Y finalmente esta derivada del logaritmo. Esto se hace con regla de la cadena también, ¿no es cierto? Que es la derivada del logaritmo. Es 1 partido por la cuestión misma, multiplicado por la derivada de lo que esté adentro.
Como es con respecto a x, queda esto, 2x nomás. ¿Te dio lo mismo? Sí, Súper. Entonces es esto. 2 menos y más 2x partido de x cuadrado menos y cuadrado. Esa es la respuesta. Ya. La derivada con respecto a la y en realidad es reparecida. Igual trata de hacerla. ok. Me dio 3 menos x y menos 2y partido en x cuadrado menos y cuadrado. De nuevo, te da 3 menos x menos 2y, ¿no es cierto? Partido Sí. igual. Ya, perfecto. Súper bien, pues eso es. Súper bien. Le quería preguntar, Dime. hay un truco para sacar desde la derivada parcial del x para Mm. llegar a la derivada parcial del y, o tengo que hacer la derivada parcial del y con respecto a la función? Ah, no, tenéis que hacerlo de respecto a la función. Es que la derivada de x y la derivada de y son de x y de y son cosas totalmente independientes la una de la otra, no tienen nada que ver entre ellas. ¿Ya? Ah, ya, sí. Eso. Ya. Bueno, eso es con respecto a derivadas parciales. Ahora, después también hay una cosa que es un poco más compleja, que es cuando te piden calcular la derivada parcial por definición, que es con un límite. Eso no sé si lo cacháis. Cuando ya no es así tan calculístico, sino que es como con un límite. ¿Entiendes a lo que me refiero? Como derivada parcial eh, sacándolo por límites. Sí, 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 eso. ¿Cachai? Por ejemplo, si te pido
te doy esta función. F de x, y voy a poner algo simple, x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Y te pido calcular esto, la derivada parcial de la función, no sé, digamos, con la variable x con respecto al punto el 1,0, ¿ya? Calcula esto, pero usando el límite, por definición, ¿vale? Eso, por definición. La derivada parcial. ¿Sabes hacer eso? Esto ya no es así como tan como... Es distinto a lo que estábamos haciendo antes, pues, porque acá hay que ocupar límites. Sí. Creo que sí. Ya. A ver, mira, como te lo estaba diciendo, esta cosa, esto es un límite, tal cual, es un límite. ¿Qué límite exactamente? Esto es el límite. Como estoy derivando con respecto a x, es cuando x tiende a qué cosa? Al 1, ¿ya? Al 1 porque estoy evaluando en el 1,0. ¿De qué cosa? De f de x,0 menos f de 1,0 partido por x. ¿Sí? Sí. Eso es lo que tienes que calcular. ¿Bien? Ya, lo voy a hacer. Dale. Eso significa, claro, sacar una derivada parcial por definición. Es que estas derivadas parciales se ocupan para otro tipo de ejercicios. Cuando tenéis que hacerlo por definición, se ocupa para otro tipo de ejercicios cuando tenéis así como funciones definidas por tramos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando tienes una cosa así como f de x, y definida así, como llave grande, x cuadrado más y cuadrado, cuando x, y es distinto del 0, 0. No sé, esto seguramente lo habéis visto muchas veces. Eh, Sí. entonces, Entonces ese se haría con el límite. No se sí, puede. exactamente. Cuando te piden calcular, en este caso, fíjate, lo que está escrito al lado derecho, que lo escribí súper a la rápida, es cuando el x es distinto del 0, 0. Entonces, si te piden calcular, no sé, por la derivada parcial en la variable y en el punto 0,0, esto no se puede llegar a hacer así como así. Tienes que hacerlo con un límite, necesariamente. ¿Ya? Ujú. Para este tipo de ejercicio, entonces, es necesario saber hacerlo por definición, como lo estamos viendo en el lado izquierdo. Ya, entonces se ocupa el límite cuando no es 0,0. Eh, Para calcular, en este ejemplo, para calcular esa derivada tienes que hacerlo con un límite, ¿ya? ¿Ok? Pero por ejemplo, Ok. si yo te pidiera calcular la derivada parcial en la misma variable y, pero en otro punto que no es el 0,0, digamos, no sé, por el 2,3, un punto nada que ver, eso ya no es necesario hacerlo por límites, ¿ok? Porque el punto en conflicto es el 0,0, ¿cachai? Justamente donde la función es el 0,0 es donde hay como temas, ¿sí? ¿Está bien Sí. eso? Ya, perfecto. Eso, pues. Ok, lo voy a intentar hacer. Calcúlate ese límite. Después vemos otro ejercicio de este estilo. Ok.
Me dio límite de cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 partido en x. Sí, exactamente. Y ahí eh, no se puede reducir más, ¿o sí? Déjame ver, esto es x cuadrado menos 1, justamente, partido por x. No, pues, pero este límite tú ya lo puedes calcular así nomás, ¿sí? Ya se puede llegar a calcular así a mano, porque reemplaza el valor de la x por 1, tal cual. Ah, Y es 1 claro, al cuadrado menos daría. 1 partido por 1, lo cual da Ah, 0. Sí, no hay nada más que hacer en este caso ya que reemplazar nada más. ujú. Ya. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a esto? El profe nos había enseñado algo de límite cuando t tiende a 0 de Sí, f de x más t, sí, coma y, algo así. sí. Esto es parecido a lo que estáis diciendo, pero acá está como aterrizado a un valor concreto, que es el 1,0. ¿Ya? Mira, veamos otro ejemplo para que... Espera, estoy buscando un ejercicio, espérame un poco. Y el profe en la clase nos había hecho un versus entre límite y propiedades y era más corto resolviéndolo con propiedades. Sí, pues en general sí, claro. Mira, te voy a dar este ejercicio, te doy esta función, f de x, y dado por esta cosa de acá. X por y, esto ya es bien largo, x por y por x cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Todo esto cuando el x, y es distinto del 0, 0. Y 0 cuando el x, y es igual al 0, 0. ¿Ya? Este es un ejemplo súper preguntable en cualquier evaluación. Ya, el ejercicio es calcúlate las derivadas parciales en el punto 0, 0. Eso quiero que hagas. Calcular las derivadas parciales de la función en ambas variables en el punto 0, 0. Trata de hacer este ejercicio. Ya, calcule estas cosas. Eso se hacen con límites. No se puede llegar y hacer así como así. Tienes que hacerlo con límites. ¿Ya? Ya. Dale, trata de hacerlo. El x y de
el que está al lado de la fracción está multiplicando. Sí, si es xy por esa fracción. El que habíamos hecho en delante era igual al que de la misma forma que le había dicho el límite te tiende a cero. Sí, Es- sí. Ah, ya. Ujú.
¿Cómo va ahí? Me dio cero el de derivada parcial de f con respecto a x. Ya, perfecto. Veamos. Ya, la derivada parcial con respecto a x, entonces esto se calcula así. Es el límite cuando t, vamos a ponerle t. Cuando el t tiende a 0. ¿Por qué cuando el t tiende a 0? Porque me importa esa variable de ahí. Cuando el t tiende a 0 de f de t, 0. Este 0 es el 0 de acá. Vamos a marcar eso. Ese 0 es el 0 de ahí. Este 0 es el 0 de acá. ¿Ya? Menos f del 0,0, que es la función evaluada en el punto en cuestión, partido por t. ¿Cuánto da esto entonces? Esto será el límite cuando t tiende a 0 de reemplazar arriba en toda la cuestión por t y por 0. Y esto va a dar 0. De hecho va a dar 0 menos 0 partido por t, lo cual da 0. Efectivamente. ¿Está bien eso para ti? ¿Cachaste? Sí, me dio lo mismo. Ya. Y ahora la otra derivada parcial es similar, pero la t ahora en vez de estar en la x va a estar en la y. Es como al revés. ¿Mm? Lo voy a anotar acá con color verde. Esta derivada parcial se calcula de una manera muy parecida. También es cuando t tiende a 0, pero ahora es de f de 0, t. El resto es igual. Menos f de 0, 0 partido por t. ¿Sí? Eso es por Sí, definición. Ya, lo va a hacer. dale. Me dio lo mismo, cero menos cero partido en t. Sí, de hecho da el mismo resultado, sí, también da 0. Justamente. Porque lo mismo, este valor es 0 y este valor es el mismo de antes que es 0, entonces sí, también da 0 este límite. Sí, en ambos casos el mismo número. Y estas funciones de llave, ¿Mm? ¿cuándo se utilizan? Estas funciones cuando te aparecen así con llaves se llaman, tienen un nombre, se llaman funciones por tramos o también se llaman funciones por partes, ¿ya? Porque están dados como por un pedazo, es como se comporta así en este pedazo, se comporta así en este otro pedazo. Entonces, ese es el nombre que reciben, funciones por tramos o por partes. ¿Ya? ¿Para qué se ocupan? Bueno, se ocupan para modelar distintas situaciones, pero como que en lo que te puedo responder en general es como lo que te va a poner el profesor así como ejercicio nomás. Y como te había dicho, en general, cuando te aparezca una función así definida por tramos, en general vas a tener que calcularle las derivadas o las integrales así como por definición. No, las integrales no, las derivadas sí. ¿Eso responde a tu pregunta, no? Sí, Ya. Ya, pues. Yo creo que está bien, podríamos quedar aquí. Me parece un buen momento para terminar. Sí. ok, Cualquier, sí.
cualquier cosa me escribí un correo nomás, lo que necesites. Ok, Ya, gracias. Sí, cualquier cosa ya, pues que estés muy bien, cuídate. Nos vemos. igual, adiós. Chao.